Y aprender a vivir en armonía con uno mismo es fundamental, ¿no? Ob es die Politik ist, die entmündigt, sondern jeder Mensch ist selber für sich und sein Leben in seiner Zeit. Bueno, soy guardafauna en la Patagonia. Mi nombre es Roberto Bubas. Trabajo hace 25, casi 26 años con mamíferos marinos, con cetáceos, específicamente con orcas. Se ha llevado adelante mi trabajo durante todos estos años en una faceta investigativa de observación sistemática de animales conocidos que he ido identificando por las formas de sus aletas, y también una parte más afectiva, ¿no? que comenzó cuando estaba tomando datos para un proyecto de monitoreo de población y estrategias de caza de estas orcas que frecuentan las aguas de la Patagonia Norte. Y un día que estaba tomando notas al lado del agua, porque para estar más cerca de ellas me metí al agua para poder identificar sus marcas y poder identificarlas, un día una orca de un grupo de 4 me trajo un manojo de algas y lo dejó a mis pies. Y interpreté que querían jugar, de modo que agarré esas algas y se las arrojé de nuevo al agua, mar adentro, tan fuerte como pude, y bueno, esa orca fue, la buscó y la trajo nuevamente. Y se la volví a arrojar y ya las otras se unieron al juego. Y estuvimos jugando así hasta que cayó el sol, hasta que se hizo de noche, se fue la marea. Y todos los días subsiguientes me esperaba al mismo grupo, a la misma hora, al mismo lugar para seguir jugando. Entonces, a raíz de ese incidente que tuve, empecé a vincularme con ellas ya no de un modo de investigador, sino de un modo mucho más emocional, afectivo, creando este vínculo de amistad que es uno de los mayores tesoros. ¿Cuántos elementos de su propia vida hay en la película? Y especialmente nos gustaría saber si el accidente del avión que lo mantuvo a la deriva y una orca lo arrastró hasta la orilla es parte de ficción, parte de realidad. No, la película toma mucho de la historia real, toma mucho aspecto autobiográfico mío real, pero hay unas cuestiones que están ficcionadas, ¿no? Hay varias cuestiones ficcionadas. Por ejemplo, el accidente de avión existió porque yo soy piloto y tuve un accidente de avión, pero existió fuera de la costa del mar. El mar fue dentro del continente. Y el director tomó esa historia para ficcionarla y contar lo que cuenta en el guión. De modo que no es verdad, ¿no? No es verdad ni que perdí mi familia, ni que ocurrió ese incidente en el mar. También hay otras cuestiones como que el niño real de la película que inspiró a la película no tenía un autismo tan severo, sino que tenía conductas autistas y era sordomudo en realidad. Y bueno, y tampoco la historia romántica con Lola, la Maribel Verdú, fue real. ¿Cuánto tiempo estuvo el niño con Diego? El niño solamente estuvo 3 días en Península Valdés. El pequeño barco, ¿no? Se llama Shaka. ¿Eso significa algo especial? Shaka es el nombre que le pusimos los guardafaunas a una de las orcas de la población. Están todas identificadas, todas tienen un nombre.
Y Yaca es la orca que es la madre de un cachorro de orca, que este niño dijo que había nacido cuando se fue, el día que se fue, en la historia real, ¿no? Ninguno de nosotros habíamos visto a él con las orcas, ni a las orcas en esos días, y él hizo un dibujo en la arena de una orca hembra con una orca bebé al lado como mamando, y haciendo gestos nos daba a entender de que las orcas no habían venido porque en esos días había nacido un bebé orca y estaban todas con ese bebé. Y al día siguiente apareció Yaca con una cría de menos de una semana que bueno, es... ¿Existe esta película solo en español o también en otros idiomas? Esta película no sé si está subtitulada o traducida en otros idiomas a través de Netflix. Está siendo vista en más de 150 países en el mundo. ¿Cómo llamas a las orcas? ¿Con un palmear de agua o con la armónica? ¿Cómo se te ocurrió usar esas técnicas y cuántas técnicas más existen? Sí, en realidad no son técnicas, sino que han surgido así instintivamente, porque las orcas son animales sónicos. Es decir, que escuchan muy bien y diferencian muy bien un sonido de otro. Evidentemente, si yo hago un sonido con la mano en el agua y lo haces vos, por diferencia de nuestras manos y de la fuerza, ellas como son capaces de procesar el sonido muy bien, mucho mejor que nosotros, van a determinar de quién es el sonido, por ejemplo. Entonces, el splash que hacía en el agua les decía a ellas que yo estaba por ahí cerca. Generalmente ellas me encontraban antes que yo y la iniciativa siempre del contacto ha sido de ellas. Y la armónica también es como una ofrenda mía a ellas por este carácter sónico, ¿no? que les gusta cualquier sonido en realidad. Yo no toco bien la armónica, toco bastante mal la armónica, no soy músico, me gusta la música pero soy un ignorante en ese aspecto y creo que las orcas han pasado por alto eso y siempre se han acercado ante los sonidos de la armónica o de un canto, de un silbido o de hablarle simplemente. No lo sé, nunca hablamos de eso con el productor ni con el director, pero hay mucha gente que la está pidiendo, ¿no? Eso sí sería una ficción absoluta porque si hiciéramos una segunda parte que se atenga a la realidad, tendría que ser un cine documental y no de ficción. Tras el desenlace final de la película, ¿cree que cada uno sabe dónde está su lugar? Sí, yo creo que sí. Yo soy un convencido de que estos sentidos que tienen los niños con diferentes capacidades son mucho más definitorios respecto a lo que uno es como ser, que para nosotros que tenemos otros sentidos más desarrollados y que muchas veces andamos desorientados por la vida. ¿Cómo ve el estado actual del entorno azul en general? Bueno, es preocupante para todos porque tenemos un planeta muy contaminado, un planeta donde estamos haciendo un abuso de los recursos naturales y somos 7.500 millones de habitantes en el planeta y a este ritmo, dentro de algunos años, lo que puede pasar es que no tengamos, no podamos sobrevivir como humanidad, ¿no? Entonces es preocupante, pero también soy muy optimista porque cada vez hay más gente interesada en custodiar los recursos naturales y quizás logremos revertir esa situación. ¿Cuál es el estado actual en cuanto a basura y contaminación del medio ambiente en la zona? Es muy bueno en relación a muchos otros lugares del mundo muy contaminados. La Patagonia todavía es un ambiente bastante no contaminado con flora y fauna en estado salvaje. Somos menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado en la Patagonia. Mi provincia tiene creo que 700.000 habitantes en una superficie que es un poco más chica que España, nada más. Entonces eso hace también de que sea un ambiente todavía bastante preservado.
¿Cómo ve la evolución medioambiental y especialmente en el entorno de las orcas? Yo creo que está bien, la orca no está en peligro de extinción como especie, las poblaciones pequeñas como la de Península Valdés son vulnerables, pero creo que es creciente el afecto, el amor que está teniendo la humanidad por las ballenas en general, que las estamos viendo inexplicablemente como un símbolo de la vida en el planeta de algún modo, ¿no? Y yo creo que eso hace que cada vez se implementen mayores medidas de protección, ¿no? Creo que en las gestiones de gobierno se va a tener que hacer mucho más hincapié en lo que es contaminación, en lo que es sobrepesca o sobreexplotación de los recursos que compartimos con los cetáceos. Se va a tener que hacer hincapié sobre todo también en esta industria creciente del avistaje de mamíferos marinos para hacerlo de una manera controlada y no invadirles sus territorios de supervivencia. La alimentación de las orcas a lo largo de un año sufre cambios, ha habido cambios, cambia, ¿y de qué manera puede cambiar de un año? ¿En un año o en una década? Las orcas se alimentan básicamente como cualquier predador máximo de lo que abunda en una determinada zona. En la zona de Península Valdés se alimentan en una época de lobos marinos, crías, en otra época de crías de elefante marino y en una época también pueden alimentarse de ballenas francas o de rayas o de tiburones, depende de la estación del año, pero generalmente van rotando y sí, no se ven cambios más que significativos porque esas especies presa no han sufrido cambios tampoco. ¿Ha observado cambios a lo largo de años en su forma de alimentarse o de interactuar con usted? No, en la forma de interactuar conmigo ha habido siempre una evolución, ¿no? Cada vez nos hemos vinculado más de manera afectiva, como sucede entre seres humanos, entre individuos cuando ganamos la amistad de alguien y esa amistad va creciendo. Es exactamente lo mismo. Y en relación a sus técnicas de caza, ya hay orcas, individuos de orcas son muy poquitas, son menos de 30 las que componen la población y menos de 10 las que hacen el varamiento intencional. Se nota una evolución individual en las técnicas de caza, ¿no? Una cría de orca que es un juvenil que está aprendiendo el varamiento, generalmente no es igual de eficiente en el varamiento intencional a los 2 o 3 años que después cuando cumple 20, 25 que ya se ha entrenado. ¿Cómo son las orcas? Las orcas son muy parecidas a los humanos, ¿no? Son animales gregarios, sociables, inteligentes, carismáticos, poderosos, con estructuras sociales complejas, con cerebros muy evolucionados. En libertad son análogos a las sociedades primitivas humanas, ¿no? Como se comportan. Son sociedades matriarcales, son muy longevas, una hembra puede vivir 100 años. Y en cautividad es la decadencia absoluta, sobre todo del ser humano que las mantiene cautivas, porque un animal que está acostumbrado a nadar 50, 100 kilómetros por día, de repente está confinada a una pileta, eso es muy triste, ¿no? Y les provoca un descenso abrupto en su longevidad. En promedio no viven más de 15, 20 años en cautiverio, en promedio. Con una tristeza absoluta porque le han quitado el núcleo familiar, ¿no? Realmente tengo una gran expectativa en que tomemos conciencia de que debemos dejar de visitar acuarios y también zoológicos porque ninguno de estos lugares enseña sobre el respeto a la libertad y a la vida, ¿no? Evidentemente son lugares donde por más bien que se los cuide y se los trate, son animales que deberían estar en su hábitat en libertad. ¿Cómo le pone los nombres a las orcas? ¿Por intuición o cómo le viene? Como viene, generalmente le hemos puesto nombres con compañeros guardafaunas en relación a hijos de ellos o mismos míos que han nacido en forma contemporánea a algún cachorro que haya nacido. ¿Y cuántas orcas viven en el mundo aproximadamente? ¿Y cuántos lenguajes de las orcas se conocen o conocemos a día de hoy? Conocemos que hay varios dialectos de población donde se han hecho estudios bioacústicos. En Canadá, el estado de Washington, en Estados Unidos, se han identificado por lo menos
4 o 5 dialectos, en Noruega otros, en Patagonia también otros. Son todos diferentes entre sí, como idiomas tenemos entre nosotros los humanos. Los dialectos de las orcas son muy ricos, en tanto como son animales sónicos que procesan tan bien el sonido. Creo que va a ser imposible para el humano alguna vez entender qué quieren decir, ¿no? Porque está comprimido en un pequeño bit de sonido, gran cantidad de información. Las orcas en el mundo no se sabe cuántas son, se cree que son suficientes como para que la población no esté en peligro de extinción. Tal vez estemos hablando de unos 30.000, 50.000 animales o 100.000, ¿no? Hay bastantes orcas en las zonas frías, en los polos, y hay poblaciones conocidas, identificadas, de alrededor de 800 o 1.000 animales que están siendo estudiados. ¿Se ha reducido la población a nivel mundial? ¿Qué tendencia tenemos? ¿Hay más reproducción o menos? No, la tendencia de las poblaciones de orcas estudiadas es de un crecimiento lento, muy lento, porque es una característica de los máximos predadores, esa tasa de crecimiento lenta. Y tenemos una reducción alarmante, por ejemplo, en el lugar que ha sido más estudiada en el mundo, que es la zona de la Columbia Británica y el Pacífico Noroeste de Norteamérica, el estado de Washington. En esas poblaciones, a causa de la sobrepesca del salmón, que constituye la parte esencial de su dieta, se está viendo un decrecimiento de la población que es dramático. ¿Cuál ha sido el encuentro más bonito que ha tenido usted con una orca? Es muy difícil porque hemos tenido 300 o 400 encuentros, pero el que más recuerdo es uno que tuve después de que me habían aislado de mi trabajo de guardafauna en el lugar de las orcas y después pude volver 11 meses después a reencontrarme con ellas, que fue muy, muy emotivo como me reconocieron y jugaban alrededor mío muchos ejemplares. Las orcas en cautividad no están mal, porque cuando no conocen la libertad, tampoco la pueden echar de menos. Sí, evidentemente las orcas y cualquier animal de la fauna salvaje mundial ha nacido para vivir en libertad. Las orcas que han nacido en cautividad evidentemente son igual que un ave que ha nacido dentro de una jaula y que sabe que sus alas sirven para volar. Si en algún momento le abrieran la jaula a un ave que nació en cautiverio, ese ave va a saber que tiene que volar, ¿no? Porque volar es su instinto. De la misma manera, todos los animales que nacen en cautiverio pueden perder sus habilidades de caza o no conocer sus habilidades de caza, pero lo que preservan siempre es su instinto de supervivencia, que les daría la posibilidad de adquirir habilidades de la caza si se pudieran liberar. Uno de los argumentos de los parques es que las orcas viven en cautividad muchos años, ya me lo ha contestado antes, en cautividad muchos años que en libertad. Que viven más años en cautividad que en libertad. ¿Cómo No. ve este argumento? Es falso, ¿no? Porque si contamos estadísticamente todas las orcas que han estado cautivas y han muerto en el mundo, las que han logrado sobrevivir más de 20 años son muy pocas. Entonces, si hacemos un promedio, la expectativa media de vida de una orca en cautiverio no debe superar en este momento los 15 años de vida, mientras que en libertad tenemos orcas estudiadas que han vivido más de 100 años, hembras adultas, y machos que han vivido más de 50 años. Entonces, es una información falsa, absolutamente. Las orcas, según su experiencia y ciencia, pueden comunicarse entre ellos. ¿Hablamos de 30 metros o incluso de 30 kilómetros? No, podemos hablar de varios kilómetros de distancia en que las orcas o cualquier cetáceo puede comunicarse entre sí en el rango de frecuencia adecuado, a la profundidad adecuada que les da un canal donde el sonido puede alcanzar grandes distancias. ¿Cuáles son los daños a largo plazo para esas pobres criaturas que viven en una piscina?
Bueno, las orcas en cautividad, igual que cualquier animal en cautividad, sufre un gran estrés por privación de su libertad, para lo que fueron creadas en esta existencia, ¿no? Para vivir en los medioambientes para los que fueron adaptados generaciones tras generaciones. Entonces ese estrés básicamente les debilita su sistema inmunológico, les hace perder sus habilidades de caza y les provoca una muerte temprana más que nada por estrés. ¿Y cómo se puede realizar la liberación de las orcas en cautividad? ¿Con éxito? ¿Y con qué técnica podría funcionar? Yo creo que lo mejor es, para la rehabilitación y liberación con éxito de una orca en cautividad, son dos cuestiones. Una tiene que ver con una rehabilitación en la cual en un sea pen, en un corral marino, a una orca se la mantiene y se le empieza a quitar de a poco el alimento subvencionado, y en ese mismo corral marino se le colocan animales, peces, en este caso, donde la orca pueda complementar su dieta diaria intentando adquirir su habilidad de caza perdida. Por otro lado, simultáneamente se debe tratar de identificar genéticamente la familia a la que pertenece, de la cual fue quitada. Entonces, cuando el animal demuestre, a partir de algunos meses o de algunos años quizás, si es más lenta en su rehabilitación, que ha logrado adquirir o readquirir algunas de sus habilidades de caza, reinsertar ese animal en la familia a la que pertenece, porque seguramente la recordarán. Seguramente recordará el dialecto y se reencontrarán, y ese grupo familiar la va a volver a acoger y la va a ayudar, porque son muy solidarias, a recuperar sus habilidades y también a sobrevivir. Eso no se ha intentado jamás todavía. Daría la impresión de que las empresas del cautiverio desalientan cualquier técnica que lleve a la rehabilitación exitosa y la reintroducción a la vida en libertad de animales con estas dos técnicas, que son muy simples y con mucho sentido común además. ¿En cuánto tiempo se reproducen las orcas? ¿Y cuánto dura un embarazo? Una preñez dura 17 meses y una orca no tiene más de 4 o 5 crías en toda su vida. ¿Y usted ha visto durante el tiempo de su ciencia, ¿no?, de hacer ciencia, que la reproducción de la orca haya cambiado? No. Y aparte del lugar donde varan las orcas para hacer cazar, en la orilla, como hemos visto en la película, ¿conoce otros lugares donde las orcas cacen de la misma forma? ¿Y cuáles son las técnicas de cazar en los diferentes puntos del mundo que no sea? Hay orcas en las Islas Crozet del Océano Índico, donde hacen un varamiento intencional parecido a las orcas de la Patagonia, pero no es lo mismo. Eso sería una especie de semi-varamiento donde se ayudan con las corrientes marinas. Las orcas de Península de Valdés están consideradas las varadoras por excelencia como técnica de caza. En otros lugares del mundo, como Noruega, por ejemplo, los grupos de orcas hacen una técnica que se llama carrusel, donde circunvalan un cardumen de arenque empujándolo hacia la superficie y se van turnando para comer, después que con golpes de cola producen que algunos de estos individuos de arenque, estos peces, se vayan atontando. En la zona del Pacífico Norte estadounidense y la Columbia Británica, acorralan a los salmones en los cañadones submarinos. Es decir, que cada medio ambiente les ofrece a la comunidad de orcas que lo habita posibilidades de desarrollar diferentes técnicas de supervivencia. ¿Desde cuándo existe o se conoce la técnica de caza de varamiento? Se conoce desde alrededor de los años 70, 1971 fue cuando por primera vez se describió. ¿Tiene el varamiento una base geológica de la zona? ¿O cuál es la causa de esa técnica, que también puede ser mortal incluso para las propias orcas? Sí, la cuestión geográfica ayuda, porque lo hacen en playas que tienen un declive un poco pronunciado, y la característica de la arena
es especial, no son piedritas, es una grava que no llega a ser arena donde quedarían encajadas, sino que son como bolillas que le ayudan a salir de un varamiento. Entonces, la característica de la costa es especial y también la característica de los lobos marinos o elefantes marinos que nadan en la rompiente, no están demasiado arriba ni tampoco en el agua que es tridimensional. ¿Y cuándo vienen las orcas a cazar? ¿Viven todo el año en la misma zona o solo por épocas? Son residentes en el área, pero hay dos épocas en las que se ven más frecuentemente. Nosotros hemos observado que mucha gente hace un avistamiento de ballenas para disfrutar una hora en un barco, hacer una comida, escuchar música y beber alcohol. Bien. ¿Significa que los avistamientos actuales están diseñados para las publicaciones en redes sociales, pero poco para evolucionar la mente en conexión con la naturaleza? Yo creo que es, de cualquier manera, es algo, digamos, que va a surtir de algún modo efecto, ¿no? Aunque no sea lo ideal, yo creo que de a poco la gente va ganando una dirección, un rumbo de concientización en estas cuestiones. Es mucho mejor que aunque sea vayan a comer y hacer con diferentes intereses un avistamiento de mamíferos marinos que ir a un casino a gastar dinero o a emborracharse a un bar, ¿no? Entonces, de cualquier manera, aunque mezcle sus intereses, siempre termina siendo, creo yo, provechoso. Desde su punto de vista, su criterio, ¿cuál debe ser la evolución para que los visitantes cambien o modifiquen el rumbo en su vida, ¿no? Hacia una mayor sensibilidad para el medio ambiente? Si me preguntás referido a las Islas Canarias específicamente, tal vez se debería dar una mayor importancia a la observación de mamíferos marinos, de cetáceos, con un mayor control de avistamientos para que no sea una invasión a sus territorios, ¿no? Y también cuidar el tema de la sobrepesca para que no estemos compitiendo con sus especies de alimentación. Así que yo creo que tiene que ir orientado a eso y a la concientización de los más chicos, los chicos en las escuelas, ¿no? Respecto al cuidado de las especies, al cuidado del planeta, al uso sostenible de los recursos, a un control de esta ambición humana de tener todo lo que se nos antoja, porque todo sale de la naturaleza y a veces lo tenemos solamente por capricho y no porque lo necesitemos, ¿no? Entonces, a aprender a vivir de una manera más simple. ¿Cuáles son los elementos generales para la sensibilización del ser humano hacia la naturaleza? Todos son elementos, creo que tienen utilidad, el arte, la música, la ciencia, todos estos elementos combinados en la plataforma de la naturaleza y que nos conmueven o nos llevan a algún tipo de sensibilización o de emoción son buenos para orientarnos a tomar conciencia de que debemos proteger el planeta, que es nada menos que lo que nos permite el milagro de la existencia. ¿Y significa que necesitamos hacer más documentales de ciencia, más educación escolar, más presión a los gobiernos para evitar la fabricación o uso de productos contaminantes como bolsas? ¿Cuál es su idea, según la experiencia? Sí, debemos entre todos aceptar que tenemos una responsabilidad individual en ejercer alguna presión pacífica ante los que tienen que tomar las decisiones y en ser un ejemplo de ello también en nuestra vida cotidiana. ¿Tienen más proyectos futuros en adelante para contar más historias y sensibilizar a más personas? No tengo proyectos, vivo mucho el presente y los proyectos van llegando, ¿no? Y los recibo con una bienvenida si son en esta línea de pensamiento y de vida que llevo adelante. ¿Qué es el kit básico de supervivencia para vivir en armonía con la naturaleza? Y aprender a vivir en armonía con uno mismo es fundamental, ¿no? La persona debe estar en paz, debe ser feliz consigo mismo para después poder relacionarse con el todo, porque si vamos
a hacer una guerra para cuidar la naturaleza, en esa guerra vamos a destruir la naturaleza, ¿no? Entonces, si uno está en paz y es feliz, creo que no entra en conflicto con ningún elemento y ayuda a la naturaleza a existir. Las orcas le han elegido como embajador. ¿Para qué cree que le han elegido? Bueno, en primer lugar no creo que me hayan elegido a mí como embajador, ¿no? Y en segundo lugar, respondiendo de esta manera, diría que me siento muy privilegiado con ese vínculo y con que ese vínculo se haya logrado transmitir y extender en el mundo y ser reconocido como tal. Siento una gran carga también y responsabilidad de que si de alguna manera tengo que transmitir la emoción que representa un vínculo de tal naturaleza, tiene que ser con mucha responsabilidad. Así que es un privilegio por un lado, pero por otro lado la responsabilidad de tener que hablar y de tener que indudablemente e inevitablemente ejercer en mi vida cotidiana el ejemplo de lo que estoy contando, de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. A ustedes.